por este tiempo de alabanza, Señor, y gracias por la palabra que tú has dado a Alejandra, oh Dios. Rogamos, Señor, que ella pueda sentir tu paz, oh Dios, y que todos sus pensamientos sean guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que tú has puesto en su corazón, oh Dios, y la bendecimos en el nombre de Jesús. De la congregación, Isaac. Que se ha hecho de rogar, este bebé se ha hecho de rogar. Vamos a seguir un poquito la línea del momento de alabanza y de adoración, que ha sido un tiempo especial, donde he sentido que Dios confirma un poco lo que ha estado hablando a mi vida y lo que quiero compartir con vosotros. Hace 2 semanas empezamos un nuevo año. Hace 2 semanas acabamos y dejamos el año pasado atrás. Y bueno, yo supongo que todos terminamos el año y los últimos días del año, haciendo un análisis de todo lo vivido, todo lo ocurrido, todo lo que nos ha pasado y todo lo que se nos ha presentado en ese año pasado, ¿no? Dándole gracias a Dios también por todo lo que ha hecho y centrándonos en el año nuevo que nos espera. Y bueno, no sé tú, pero yo siempre me hago muchas expectativas de este nuevo año. Siempre pues me creo metas, me hago planes y bueno, estoy así como a la espera, ¿no? de las cosas que Dios va a traer en ese año a mi vida, qué va a pasar, no sé si soy la única, pero empiezo el año un poco con expectativas nuevas, ¿no? Y bueno, aunque para mí la Navidad, desde que vine a España, ha sido un poco triste, es una temporada de emociones encontradas, porque por un lado siempre me falta la parte de mi familia, ¿no? Estar en mi país, y aunque me vine desde pequeña, pues siempre añoro en esa época estar allí. Y nos falta siempre parte de nosotros y bueno, me da un poquito de añoranza, pero a la vez disfruto tanto de que ya no vivo la Navidad como la vive la gente del mundo. Soy súper agradecida en esa época por decir, Señor, gracias, porque yo sé lo que estamos celebrando de verdad. O sea, yo sé qué es esta época en realidad y le doy tantas gracias de que ha venido a mi vida, ¿no? De que me rescató y bueno, de que ha hecho tantas cosas buenas en nosotros. Pero este año está un poquito de bajón y aún así, bueno, le daba gracias a Dios y le pedía perdón por sentirme así un poco triste. Y Dios me estaba hablando de algo, porque yo le presentaba el año, ¿no? Siempre, pues como familia, solemos darle gracias a Dios por lo pasado. En el momento de casi las 12, donde va a tocar el año nuevo, siempre le damos gracias a Dios por lo vivido y gracias por todo lo que ha de venir en el año que entra. Y Dios me empezó ahí a hablar de algo que hay en mi corazón, que había en mi corazón, y que creo que siempre peleamos los cristianos con eso un poquito y no nos damos cuenta, ¿no? Y de eso es lo que os quiero compartir. Sentía un poco de miedo porque digo, ¿por qué Dios, por qué Señor tú me quieres hablar de esto precisamente ahora? Y se trata de su voluntad, ¿no? Y es que aunque yo siempre he sido muy agradecida con Dios y siempre, yo pienso que todos siempre le estamos diciendo al Señor, Señor, quiero agradarte, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, yo siempre le digo al Señor, como la canción está de Marco Brunet que dice, yo solo quiero verte sonreír, cuando me mires quiero verte sonreír. Y siempre se lo digo al Señor, pero se ve que Dios sabe que en lo profundo de mi corazón estas palabras no son reales. Ya, para vergüenza mía. Y al no ser estas palabras reales, he podido ver que es como un tipo de rebeldía e independencia que hay dentro de mí. Yo soy una chica muy independiente,
desde pequeña me gusta ir a mi rollo, me gusta hacer las cosas yo por sí solas, que nadie me ayude. Y esto un poco, pues, cuando venimos a Dios, siempre estamos luchando con esa parte humana de nuestro antiguo yo, ¿no? De la independencia, y pienso que eso trae rebeldía, porque en muchas situaciones nos lleva a querer hacer las cosas a nuestra forma, que nadie intervenga y hacerlas así porque creemos que es la forma correcta, ¿no? La nuestra, y que nadie más lo sabe mejor que yo, que esa es la mejor forma, ¿no? Entonces, aunque digamos que siempre quiero hacer la voluntad de Dios, no se lo digo de corazón. El sentir que hacer la voluntad de Dios, siempre lo podemos sentir, muchas veces lo podemos sentir como una obligación o una imposición, porque hay dos formas de ver la voluntad de Dios. Me someto a la voluntad de Dios o acepto la voluntad de Dios, ¿no? Estas dos formas que siempre como cristiano le hablo mucho: yo me quiero someter a tu voluntad, yo voy a hacer tu voluntad, pero también el Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, ¿no? El someterse significa sujetarse o rendirse a condiciones impuestas. Y si nosotros pensamos en sometimiento, ¿qué nos viene a la mente? Como un castigo, una disciplina, algo así marcado, pautado. Y lamentablemente en algunas ocasiones nosotros como cristianos vemos la voluntad de Dios de esta manera. De ahí mis miedos de someterme a algo que no me gusta, que se me impone y que quizás me duela, como he pensado en esta ocasión. En esta ocasión que Dios me ha estado hablando acerca de esto, no he pensado más con mi lado rebelde, sino con mi lado inseguro de decir, vale, yo quiero aceptar tu voluntad, pero tu voluntad va a doler. O sea, no es esta de obligada, porque aún así, cuando me ha sido algo obligado, me he sometido con mi rebeldía ahí, pero lo he hecho, ¿no? Por obediencia y amor a Dios lo hacemos. Pero esta vez se trataba de mis miedos. Porque cuando vemos a Dios de esta forma, lo vemos ahí como con una vara, ¿sabes? Como con los maestros que están ahí con la regla, que como diciéndote, o haces mi voluntad o te va a ir fatal, te va a ir mal, o te voy a castigar. Bueno, yo no veo a Dios como un Dios castigador, ¿no? Pero sí que muchas veces lo he sentido en plan de, me va a ir mal, o sea, si no hago esto me va a ir mal. Y sentía un poquito de miedo porque decía, ¿por qué, Señor, empezamos el año así? ¿Por qué no podemos empezar el año de otra forma más bonita? Porque yo estoy siendo agradecida. No sé, empiezo el año con buenas expectativas y yo qué sé, y ¿sabes? Con una voluntad de una expectativa de Dios que van a venir cosas buenas. Y digo, y Señor, ¿por qué me estás hablando de esto? He sentido miedo en mi corazón de decir, me va a venir algo malo. Porque es como lo decía antes, sentimos que el pasar por la voluntad de Dios siempre es como, uy, qué miedo, esto va a traer algo que no me gusta. Vemos la voluntad de Dios así como... vamos a leer Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora la parte de la que yo quiero compartir. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la segunda parte de este versículo, la primera se nos ha compartido, se nos ha predicado muchas veces acerca de la transformación de nuestra mente, ¿no? Que sabemos que solo sucede pasando tiempo con Dios, en su palabra, con Él, en oración y sometiéndonos un poco a Él. Pero en la segunda parte de este versículo, aquí podemos ver cómo Pablo, aquí ha hablado Pablo, describía la voluntad de Dios, que dice, para comprobar
y comprobar significa descubrir o pasar a tener la certeza de algo que antes no la teníamos. La buena, agradable, que agradable es algo que nos genera agrado, satisfacción, gozo, ¿no? Algo que da gusto, y perfecta. Qué diferente, ¿verdad?, piensa Dios a como pensamos nosotros. Cuando comprobamos y conocemos y aceptamos esta voluntad del Señor, si la aceptáramos, pasa a nosotros como un gozo y una esperanza de la voluntad de Dios que ha de venir. Esta es la parte, como la clave que cambiaría un poco la forma nuestra de ver la voluntad de Dios. Cuando conocemos algo y lo aceptamos, lo acogemos como algo bueno, esto pasa a estar de otra forma diferente a si no la aceptamos. Si es algo que se nos presenta, pero no, como decía antes, ¿no?, con nuestra rebeldía nos sometemos, pero no la aceptamos, cambia mucho la forma a si yo la acepto con agrado, como dice en su palabra. Cambia mucho, ¿no?, nuestra visión acerca de esto. Pero qué pena que casi nunca lo vivimos así, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero como decía antes, casi siempre sentimos que la voluntad de Dios va a ser algo que no nos va a gustar o que nos va a doler, como en mi caso en este tiempo. Y esto es hacer un poco a Dios mentiroso, porque si Él habla de su voluntad que es perfecta, si es perfecta, ¿por qué la tomo como algo malo? Si estoy hablando de mi Dios, que es un Dios perfecto, o sea, mi Dios es perfecto, Él lo hace todo perfecto, ¿por qué lo voy a pensar de esta forma, no? Si Él solo quiere cosas buenas para nosotros. Pero esto pasa porque se nos escapan miles de detalles que Dios tiene con nosotros, sus cuidados, sus misericordias, su sustento, dónde estamos, qué nos falta, qué estamos, cómo vivimos, de dónde hemos sido rescatados, ¿no? Cada detalle, cada día que tiene con nosotros, que muchas veces no analizamos el día, pero cuando nos ponemos a analizar el día, podemos ver un montón de situaciones de las que Dios nos ha salvado. Hoy me podía haber pasado esto, hoy me podía haber pasado lo otro. No me ha pasado, o sea, Dios me ha guardado, ¿no? Y nos pasa un poco así como el pueblo de Israel, que estaba Dios haciendo milagros y ya los estaban olvidando. O sea, menos tardaban ellos en olvidarse que Dios en hacerlo. Y nosotros somos un poco así, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Vamos a leer Filipenses 4, 6, 7, que dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Vale, hasta ahí. Aquí vemos dar las gracias a Dios en todo. Como compartía mi madre la semana pasada, esto es fundamental, lo sabemos, ¿no? Aunque nos cuesta pasar por una mala situación y aún así darle las gracias a Dios porque Él lo permitió por algo, para que aprendiéramos algo. Solo así podremos experimentar la paz de Dios que supera todo, o sea, supera cualquier cosa que nosotros podamos entender, que casi nunca podemos entender las cosas, ¿no? Debemos estar seguros como hijos de Dios que todo lo que nos sucede, lo que nos va a suceder, forma parte de su plan y de su voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sobre todo agradable, porque sabemos que Dios es bueno, que su voluntad es buena para con nosotros y que es perfecta, pero agradable. No siempre es agradable, pero ¿por qué no siempre es agradable? Se trata de nosotros. Ese es el pensamiento que
que Dios me está hablando y que quiero abrazar en mi vida para enfrentar este nuevo año y que quería compartir con vosotros. No sé por qué Dios me ha querido hacer tanto hincapié en esto. Estoy ansiosa y nerviosa por descubrirlo, porque claramente siento miedo. Pero esto es lo que Dios quiere cambiar en mi vida. Hoy he vivido una situación hace unas pocas horas de que Dios me ha hecho ver algo, ¿no? Podía haber sucedido algo malo en mi familia, algo trágico, pero no ha sucedido. Y no ha pasado hoy porque yo compartiera, no me gusta ser tan mística, aunque sé cuando Dios trata de hablar a mi corazón, se usa de cualquier cosa, a mí y a vosotros, o sea, a cualquiera, ¿no? Cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas se usa. Y me ha hecho ver y decir, es por lo que quiero compartir, es por lo que tú me estás hablando, ¿qué ha pasado esto? Es como, ¿cómo enfrentas mi voluntad si llega a ser mala? Y no sé si por eso es que siento miedo, porque estoy así, como, no, estoy a la expectativa, porque sé que Dios me lo ha mostrado por cambiar algo en mi corazón y estoy gozosa, porque si Dios quiere cambiar algo feo que hay dentro de mí, que yo no lo sabía, estoy gozosa, porque gloria a Dios que ha sacado algo que había escondido en mi corazón, que es engañoso, más que nada. Pero a la vez siento miedo porque quiero convertirme en esto, que su voluntad me sea agradable, que me dé gozo, aunque sea una situación mala. Amén. Esto es lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Y para ello tenemos el mayor ejemplo de todos. Por esto quizás me da un poquito de miedo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. He podido pasar situaciones malas, pero como ahora estoy gozosa y alegre, Dios me ha sacado de ahí y ha transformado muchas cosas en mí, se me olvidan. Recuerdo lo malo y digo, no quiero pasarlo mal, pero no lo recuerdo como algo malo. Dios ha sanado mi corazón y cuando Dios sana tu corazón, te alegras, aunque hayan pasado cosas malas, estás gozosa en Dios, ¿no? Pero cuando ves algo que no sabes cómo lo vas a enfrentar, da un poquito de respeto. Y más hablando de Él, que esto es respeto. Duele aceptar la voluntad de Dios, porque esto requiere morir a toda nuestra voluntad propia. Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre y se nos habla en todas las escrituras, hay muchísimos ejemplos en toda la historia de Jesús, donde Él siempre dejaba claro que vino para cumplir la voluntad de su Padre. En Juan vemos, os voy a mencionar así 3 pasajes que dice, porque no busco mi voluntad sino la de mi Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió. Y uno súper bonito que siempre me emociona y es en el relato de la mujer samaritana, cuando ellos están preocupados de por qué va a comer Jesús, ¿quién le trae la comida a Jesús? Y él, con su tranquilidad que lo caracterizaba, dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que cumpla su obra. Esa es mi comida. Y wow, cuando entendemos quiénes somos, a quién pertenecemos, quién ha pagado un alto precio por nosotros, qué fácil, ¿no? Qué fácil sería decirlo así con estas palabras y caminar las 24 horas del día pensando, su voluntad es agradable para mi vida. O sea, lo que me va a venir es agradable para mí. Así es como debiéramos de estar durante todo el día y todos los días, no pensando en mi voluntad, que es humano, ¿no? Y estamos en un cuerpo que es carnal y pensamos, quiero esto, quiero lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo este plan, tengo lo otro. Pero si todo eso, conforme lo vamos caminando y pensando, vamos diciendo, no, pero quiero tu voluntad, no, pero si es, vale, si no es, lo acepto, o si es otra cosa, lo acepto. Yo creo que a todos nos llega un momento en el que no podemos estar en paz si esto no es real en nuestras vidas,
porque siento que no estamos bien con Dios. Si estamos pensando en nosotros, en lo que queremos, en lo que va a venir, pero no estamos llevándolo a la parte de, ¿y si es otra su voluntad? ¿Y si quieres otra cosa para mi vida? Pienso que no estamos bien. Por dentro el Espíritu Santo se contrista, porque no es a eso a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a hacer su voluntad. Jesús se hizo hombre y pasó por todo esto mismo, al igual que nosotros. Él también fue probado, aunque lo tenía claro, él sabía lo que venía a la tierra. Pero tuvo también que pasar miedo. Si nos ponemos en su situación, miedo, cuando llegó su hora, ¿cómo caminaba hacia la cruz? Le temblaba todo, o sea, le temblaría todo. O sea, tú caminar hacia tu muerte. ¿Y qué tipo de muerte, no? El pasar el miedo, el llegar a saber que vas a pagar un precio tan alto por hacer la voluntad de Él. Y el dolor, me imagino el dolor, la angustia, y que sudaba sangre, o sea, eran gotas de sudor de sangre que tenía. Pero ahí cumplía la voluntad de su Padre. Yo lo pienso, qué duro, ¿no? Qué difícil. Esto es el mayor acto que ha ocurrido aquí en la tierra y en toda la humanidad. Pero en ese momento en que Él muere, y junto con Él muere su propia voluntad, crucifica su propia voluntad y obedece a hacer la voluntad de su Padre, ¿cómo estaría? Su alma se inundaría de gloria. O sea, pasó a un cuerpo de glorioso. Su voluntad fue muerta para siempre. Y nosotros también, cuando lo pasamos mal o cuando nos esperan momentos así difíciles que tengamos que pasar de dolor o ahí también crucificaremos, nosotros mataremos, junto con ese dolor, mataremos toda nuestra propia voluntad. Y qué bien sería aceptar después de esa muerte su voluntad con agrado. Siempre ante cualquier situación, como seres humanos, queremos evadirlo, huirlo, salir corriendo. ¿Quién no ha querido salir corriendo de una mala situación y decir, quiero desaparecer, quiero perderme o me quiero incluso morir? Muchas veces hemos querido morirnos cuando nos pasa algo malo. O cuando nos tenemos que enfrentar a una situación que no queremos, hacer lo que nos dé la gana. Como decía antes, por mi rebeldía, no enfrentarlo, sino hacer lo que yo considero que debo de hacer. Pero ¿cómo queremos enfrentar la voluntad de Dios para este nuevo año? ¿Con sometimiento o con agrado? Aún dependiendo de lo que nos venga, porque su voluntad puede ser buena y agradable, pero también puede ser algo doloroso, pero debe de ser también buena y agradable, porque es perfecta. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que abrazaban la voluntad de Dios y dejaban la suya propia, ¿no? Todos los hombres de la Biblia y mujeres, los podemos hablar, todos sus ejemplos, que sus vidas pasaron por grandes sufrimientos, pero fueron decididos por cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Pero cuando aceptas, y como decía antes, cuando coges y adoptas y abrazas esa voluntad de Dios que es perfecta, ahí morimos a nuestro propio yo y a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, al no querer sufrir, al no querer pasarlo mal, aunque debamos de pasarlo. Y esto es lo que trae a nosotros agrado, esperanza y un gozo inexplicable. Porque como decía antes, cuando hemos pasado una mala situación, pero Dios nos ha sacado de ahí, ha caminado con nosotros mediante el dolor y el proceso, y luego hemos salido victoriosos de su mano, experimentamos un gozo. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo sí. Paola, que está ella en el camino este hermoso y perfecto de la voluntad de Dios,
lo dice con alegría y con gozo. ¿Por qué? Y me maravillo porque digo, cuando hablo con ella digo, es hermoso porque me acuerdo de las veces que lo he pasado mal, sufro, lo paso fatal, pero salgo tan gozosa. O sea, es que, porque ahí es cuando conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos expresar con palabras y no podemos sentir. Es como cuando las mujeres damos a luz y tenemos hijos. Eso es algo que no podemos expresarlo, no podemos explicarlo, pero es algo tan maravilloso y tan hermoso que nos sucede. Y es porque ahí es donde el propio Jesús se manifiesta en nuestras vidas. A través de estas cosas es donde Dios se está manifestando en nuestras vidas. Y ahí es donde entendemos y aceptamos sus planes, por difíciles que sean. Nos es súper fácil, porque es como, estamos ahí tan eufóricos, en un éxtasis, una emoción que decimos, ¿cuánto te amo, Señor? ¿Sabes? Esta es la forma en que Jesús llena nuestras vidas. Lo experimentamos, lo sentimos, lo conocemos, sentimos que nos levanta, que nos rescata, que es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, es nuestro todo. Y ahí es donde vienen los cambios, las renuncias, donde Dios sana, donde Dios restaura y donde Dios nos llena por completo y nos inunda su paz y su gozo. ¿Cómo vamos a enfrentar este nuevo año? Yo he empezado así mi año. Y aunque he estado desde 2 semanas entregándole al Señor mis miedos, porque he entendido esta palabra con miedo, no sé por qué, pero he entendido esta palabra con miedo. Y hoy Dios me recordaba, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Qué hermosa ha sido la alabanza, así, me la he gozado porque es como que Dios me estaba diciendo, sí, ¿ves? Esto es lo que estoy haciendo en tu vida. Quiero cantar aún en la tempestad, aún más fuerte, y adorarle aún más fuerte en medio del dolor y el sufrimiento. Y la otra canción que es danzar en cada temporada, me da igual si hay que pasarlo mal, es difícil de verdad. Yo el otro día lo compartía con Salva y lloraba. Me decía, ¿pero por qué llora? Digo, es que tengo miedo, siento miedo de esta palabra. ¿Por qué tengo que sentir miedo de esta palabra? No sé cuál es la voluntad de Dios para este año, para mi vida, pero está claro que Dios quería cambiar eso en mi corazón. Y le he dicho, Señor, quiero que esta palabra se haga real en mi corazón y que yo tu voluntad la acepte con agrado, con gusto, que me llene de gozo, aunque sea dolor. Para el mundo las cosas de Dios son locura, porque no las pueden entender, no, son espirituales y solo nosotros podemos discernirlas, el mundo no. Y esto a quien yo se lo cuente es locura, pero nosotros estamos locos por Jesús y esto es lo que debemos de sentir, hablar y declarar. Tengo miedo a aceptar una voluntad tuya que no me guste, pero la quiero aceptar con agrado. Prepara mi corazón. Y este año aún el pastor no nos ha dicho, o si lo ha dicho yo no me he enterado, de cuál es el tema para la iglesia durante este año. El año pasado seguimos en el mismo. El año pasado era la familia y lo acaba de decir, seguimos en el mismo. Y yo, como no quiero ser desobediente a compartir algo que sea contrario, quería terminar este mensaje así. Quiero, de la mano de mi familia, visualizar y crearme las expectativas para este nuevo año con agrado, esperando, con anhelo y deseando la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dios no quiere nada malo para nosotros. Si hemos de pasarlo, es para nuestro bien, porque Él es bueno y perfecto. Todo lo que hace es perfecto. Así que nosotros como familia queremos aceptarlo con gusto y agrado, la voluntad que Dios tiene para nosotros en este 2023. Así que espero que Dios también haya hablado a tu vida, que podamos caminar con estas palabras de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta siempre.
¿vale? Creo que vamos a pasar al tiempo de ofrenda. Dios os bendiga. Muy bien, me olvidaba de vosotros, perdón. A todos los que estáis en casa y nos habéis escuchado, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero que Dios también haya hablado a tu vida y que haya sido una palabra de bendición. Te esperamos el domingo a las 11. Dios te bendiga.